Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de estar junto a ustedes en este domingo 26 de septiembre, 26º domingo durante el año. En este tiempo tan especial en que todavía nuestras comunidades de la montaña estamos en cuarentena, en rojo, porque los contagios todavía siguen fuerte en nuestras comunidades. Pero esperemos que dentro de poco vayan aflojando con las vacunas y con los cuidados. Por eso nos solidarizamos también con todos los pueblos y vamos a comenzar esta misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre, la Virgen, estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y en este comienzo vamos a pedir perdón por nuestros pecados y le decimos a Dios: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone así nuestros pecados para que algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que manifiesta tu grandeza en una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresuremos hacia lo que nos prometen, nos hagas partícipes de los bienes celestiales en este camino de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y en la primera lectura leemos el libro de los Números, que nos dice así: en aquellos días el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el Espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad. También sobre ellos se posó el Espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran 2 elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés respondió: ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora leemos el Salmo responsorial, el Salmo 18, y decimos: los mandamientos del Señor alegran el corazón. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta,
del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabios al sencillo. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado, ¿quién nos falta, Señor, sin advertirlo? Perdona mis errores ignorados. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Presérvame, Señor, de la soberbia. No dejes que el orgullo domine. Así del gran pecado tu servidor podrá encontrarse libre. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Leemos la segunda lectura de la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y su plata, y este moho será una prueba contra ustedes, y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que se negaron sus campos, están clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado, porque no podían defenderse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de estas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos
al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos deja? Porque en este caso es uno de los evangelios que se toma como ejemplo del lenguaje y el mensaje. ¿Por qué? Porque en el evangelio dice, si tu mano es ocasión de pecado, córtala. No quiere decir que nos vamos a cortar la mano, a ver, ese es el lenguaje. Pero antes que nada y antes de comenzar, vamos a centrarnos en el libro de los Números, donde Moisés, por inspiración de Dios, empieza a, se podría decir, abrir juego, a organizar la comunidad, porque Dios le pide que descienda el espíritu que tiene Moisés en 70 hombres, en 70 personas que profeticen, o sea, que escuchen a Dios y que a través de eso ilumine la vida del pueblo. Entonces, que no sea solo Moisés, sino que haya una comunidad que esté anunciando el Espíritu de Dios. Y en esta comunidad resulta que 2 se quedaron afuera porque no fueron a la reunión. Sin embargo, fíjense, Dios les da el Espíritu igual. Pero este joven, Josué, que servía a Moisés, le dice, prohibíselo, porque están predicando ahí en el pueblo, están profetizando. Y Moisés dice, ¿cómo voy a tener celos de eso? Al contrario, ¿cómo me gustaría que todo el pueblo tuviera el espíritu para profetizar? Fíjense, qué lindo que justamente el Espíritu Santo, cuando desciende sobre los apóstoles y sobre los discípulos, era para todo el pueblo y cada bautizado tiene el Espíritu de Dios, no solo unos pocos. Entonces después hablaremos de eso, pero ahora vamos a centrarnos en esto porque es pertenecer a un grupo parece que es negar a los demás y eso no funciona en nuestra espiritualidad cristiana. Fíjese que ni en el Antiguo Testamento, ya Moisés lo dijo, ojalá todos tengan el Espíritu de Dios, ¿ve? Y no porque no son de nuestro grupo, se les va a negar. Este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque aún internamente, en grupos católicos o en movimientos, a veces se discrimina y se margina a los otros porque no son como nosotros. Ni que hablar cuando están hablando de otras religiones, ya sean evangélicos o musulmanes o budistas, y que entonces ellos no tienen que ver con nosotros. Entonces nos separamos como si fuéramos nosotros los santos, como si nosotros no fuéramos frágiles y pecadores, como si nosotros fuéramos dueños de toda la sabiduría. Nadie puede alegar eso para sí. Solo Dios es el que tiene toda la sabiduría. Pero entonces todos los demás tienen esa apertura al Espíritu porque acá lo importante es hacer el bien. Eso es lo importante. Es iluminar a los demás. Y vamos a ver cuando entremos más directamente que el Evangelio entra primero en este tema profundamente. Eso de separarnos de los otros, creyéndonos mejores, será el espíritu fariseo después. El espíritu de división y de separación. Nosotros no tenemos que hacer eso. Pero quiero, antes de entrar directamente en el comentario del Evangelio, a tomar esta carta del apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque el apóstol Santiago en eso tiene una radicalidad y una fuerza profética que choca violentamente en todas las épocas. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, demuéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te demuestro la fe. Y eso es totalmente coherente. No puedo decir que tengo fe en un Dios que no veo, sino quiero y hago
con mi hermano que veo. Porque dice el Evangelio que si no soy un mentiroso. Y acá hace una denuncia gravísima a los ricos. Clarito, no dice a tales o más cosas. A los ricos, dice, lloren y lamentense, ustedes los ricos, por la desgracia que les espera. Sus riquezas le han corrompido, la polilla le ha comido sus vestidos. Bueno, todo un lenguaje ciertamente fuerte y dramático. Consumirá sus carnes como el fuego, porque ustedes han atesorado el castigo. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. O sea, los hechos son los que los condenan. Y uno dice, ¿se está refiriendo solamente a tales personas o más cuales? No, se está refiriendo a muchas cosas. Hoy en día estamos en pandemia y las multinacionales de medicina o de otras cosas se están llenando de dinero en un momento en que el pueblo, la multitud mundial, se está empobreciendo. Está sufriendo apagar, digamos, aún la vida cotidiana de nuestros pueblos. Y resulta que los ricos y los intereses multinacionales están por encima de la justicia, de la misericordia, y hacen hasta guerras, y siguen planeando guerras por dinero, para robar petróleo, para robar las cosas, las riquezas naturales. Este pecado todavía clama al cielo. Y en este tiempo epocal en donde este coronavirus detonó un cambio de paradigmas, resulta que más que nunca se está enfatizando la injusticia, se está enfatizando el dolor de tanto pueblo que necesita emigrar y que en vez de recibirlos y acogerlos, los castigan, los reprimen, no les dan trabajo, les niegan la posibilidad de una vida digna. Yo sé que eso, como dijo el apóstol Santiago, clama al cielo, de verdad. Sin embargo, yo también tengo que decir, en medio de este sufrimiento y este dolor que provocó no solo la pandemia del coronavirus, sino las otras pandemias, la pandemia de la pobreza, las pandemias de las injusticias sociales, más que nunca, ahora también, aunque en silencio por lo bajo, crece la solidaridad del pueblo en todos aquellos hombres y mujeres, aún que están entregando su vida para curar a los enfermos o para cuidar a los inmigrantes o a tantos hombres y mujeres que en estos momentos quedaron sin trabajo. Pero claro, no se ve la solidaridad, se ven las injusticias graves hacia un pueblo que sufre. Y estoy hablando del pueblo mundial, porque ahora estas cosas no son de un solo pueblo, son de todos los pueblos. Las injusticias por la mala administración de las vacunas y la codicia es lo que ahora todavía promueve la corrupción y la proliferación del virus en tantos pueblos. Siempre los más pobres son los que más sufren, los que más demoran en curarse, digamos, de estos dolores. Sin embargo, creo que esto clama a Dios. Y acá entramos directamente en el tema, sí, del Evangelio, que, como dijimos, es paralelo de lo que habíamos escuchado en el libro de los Números. ¿Y por qué? Porque acá es Juan, no Josué, el que dice, le prohibí que cure en tu nombre, porque se lo va a prohibir. Si hace el bien, es de los nuestros. No importa
a quién pertenece. Jesús nunca, escuchen bien, nunca quiso ser proselitista. Nunca quiso hacer solo un movimiento en contraposición con los demás, ni siquiera contra otras religiones. El ejemplo de Jesús con la sirio-fenicia, el ejemplo de Jesús con el centurión romano y tantos que curó que no eran del pueblo de Israel, que estaban en la Decápolis, que estaban en tantos lados. ¿Por qué? Porque Jesús no hace proselitismo. Jesús hace el bien. Predica con los hechos, no con palabras. Y no es que cierra la religión o la religiosidad a un grupo, no. Sino que al contrario lo abre a todo el que hace el bien. Yo he tenido vivencias como esta muy profundas en mi peregrinar por toda América Latina, tanto en todas las peregrinaciones que hice en Argentina a pie como la que hice de México hasta Argentina con la Virgen de Guadalupe y el Cristo de Esquipula. ¿Por qué? Porque tengo que decir un testimonio real. Muchas veces nuestros hermanos cristianos evangélicos o de otras religiones nos han acogido con tanto cariño y tanto amor. Nos han respetado. Gente que ni siquiera tiene fe y sin embargo nos dieron cobijo. Y tengo que decir, muchas veces, aún yendo con la Virgen, gente de mi iglesia católica nos echaron, nos expulsaron y nos marginaron. A ver, ¿y eso qué quiere decir? Que no nos salva, digamos, el tener uno u otro religiosidad. Nos salvan los hechos, como decía el apóstol Santiago. Con mis hechos te demuestro mi fe, no al revés. No mirando al cielo o adorando o algo así, sino siendo solidario con el prójimo. No importa de qué religión, ni importa en qué modo, importa esa solidaridad. Sin marginación. Y tengo que decir acá también porque tantos y tantas experiencias que yo he vivido, por ejemplo, con mi padre obispo Carlos Horacio Ponce de León, mártir asesinado en mi pueblo de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, porque él, en momentos de represión, cobijaba a todos los políticos, a los comunistas, a todos, pero no porque era de un bando o del otro político, no señor, porque era cristiano, porque tenía el espíritu de Jesús, y entonces no le importaba qué ideología tuviera, le importaba la justicia y la verdad, la sinceridad, y por eso le costó la vida, por eso entregó su vida, como entregó también Romero, que defendió a tantos y tantos, y por eso también lo mataron. Pero ¿qué demostraron con su martirio? Que vale la pena vivir en ese espíritu de comunión y de solidaridad con el mundo, en este cambio epocal, en donde ahora se nos acercan distintos hermanos, desde musulmanes, budistas, con los chinos y demás. Tenemos que aprender a valorar la amplitud de religiosidad, o sea, de unión con Dios, de unión con el misterio a la cual participamos todos. Y eso se demuestra con hechos, no con palabras. No ponernos de un lado como si estuviéramos en un campo de fútbol y nos ponemos una camiseta y estamos contra la otra camiseta. No, nunca hay que hacer proselitismo. No, ese no era el método de Jesús. Y acá lo explicita muy bien. Si hace el bien, no se lo prohíbas. Porque si hace el bien es de Dios. No importa quién sea. Y si hace el mal, no importa que sea nuestro. Hay que denunciarlo. Claro. No importa de quién sea el mal, se denuncia, pero el bien se anuncia y se espera con alegría. Y es todo el que hace el bien está en comunión con Dios.
Y por eso es que también después sigue con este tema también, este lenguaje de decir, al que sea ocasión de pecado con esta gente sencilla, más le valdría tirarse al mar con una piedra de molino. ¿Por qué? Porque está hiriendo a los demás, hiriendo esa sensibilidad y esa catolicidad. Y por último, justamente el lenguaje, si tu mano es ocasión de pecado, córtalo, si tu pie es ocasión de pecado, córtale. ¿Qué quiere decir? Esa radicalidad de entrega al camino del reino de Jesús. Al abrirnos a la catolicidad, esos valores que hoy, en esta pandemia, en este cambio de época, cambio de paradigma, es fundamental. Tener la radicalidad de nuestras opciones de vida cristiana, de vida del proyecto de Jesús del reino de los cielos. Aunque eso nos desgaste o nos lleve a la marginación o al dolor y la violencia o a la entrega de vida. Más que nunca en este tiempo tenemos que ser luz en medio del pueblo. Y yo sé que en medio de este momento tan difícil, insisto, los que no se ven, enfermeros, quienes limpian en los hospitales, quienes ayudan a los inmigrantes, quienes ayudan a los que perdieron el trabajo, esos que no van a salir en televisión ni en los diarios, esos están construyendo un mundo nuevo, un mundo de luz y esperanza. Vamos a poner el corazón en eso, porque no solo existe el mal, existen muchos que en estos momentos más que nunca están iluminando el mundo. Vamos por eso a pedirle a Dios que no caigamos en esa tentación de querer marginar a los demás. Y por eso le decimos que no nos apartemos, Señor, de tu amor. Que no nos apartemos, Señor, de tu amor. Por los cristianos, que nuestra fe se traduzca en un compromiso solidario con la humanidad, oremos al Señor. Que no nos apartemos, Señor, de tu amor. Por la Iglesia, que con austeridad, pobreza y vida evangélica atraiga a los que se han alejado del bien, oremos al Señor. Que no nos apartemos, Señor, de tu amor. Por los que gozan de riqueza y bienestar, que sean sensibles a las necesidades de los más pobres y necesitados, oremos al Señor. Que no nos apartemos, Señor, de tu amor. Por los que ponen su confianza en valores falsos, que descubran la verdad, que la verdadera riqueza de la vida la acojan y lleven el camino de Dios, oremos al Señor. Que no nos apartemos, Señor, de tu amor. Por todos los difuntos, que la vida eterna sea su posesión gozosa y nosotros perseveremos en este camino del reino, oremos al Señor. Que no nos apartemos, Señor, de tu amor. Y para que en este mundo de cambio epocal brille la luz de este pueblo que, aunque sufre, quiere seguir perseverando en el camino de tu reino, oremos al Señor. Que no nos apartemos, Señor, de tu amor. Señor y Padre nuestro, escucha las oraciones de tu pueblo. Haznos dóciles a tu voluntad y enséñanos a compartir los bienes que recibimos de ti, que sepamos ser solidarios mucho más en este tiempo de dolor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer las ofrendas.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vida y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierto para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Dios Todopoderoso, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y santos te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo y santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu Santo, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, en la perfección de la fe y la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de paz y libertad, para que todos, hombres y mujeres, se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y con una gran contagio de esperanza, vamos a rezar a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. ¿Para qué? Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todas y todos ustedes. Como hermanos y hermanas, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es Jesús, el Hijo de María. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y que este momento de oración entonces ilumine nuestra esperanza. En estos momentos perseveremos en ese camino del reino. Oremos. Recuerda, Señor, las promesas que hiciste a tu siervo. Ella me infunde esperanza y consuelo en mi dolor. Que este misterio celestial renueve, Señor, todo nuestro ser, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte, al anunciarla, la hemos compartido, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de haber celebrado esta Eucaristía, nos quedamos en la paz de Dios. Que Dios lo bendiga a todos. Muchas gracias.